Bueno, buenas noches. En la reunión de hoy trataremos de responder la pregunta, ¿cómo es el ser humano en el siglo XXI? Para esto, lo que hicimos estos últimos días fue hacer un recorrido de prensa con el objetivo de relacionar alguna noticia que nosotros seleccionemos con los textos trabajados durante todo el curso. No sé, chicas, ¿a quién le parece arrancar? Yo arranco. Les paso a compartir pantalla de la noticia Perfecto. y arranco. Ahí se ve. Excelente. Dale, buenísimo. Bueno, yo elegí una noticia que me llamó mucho la atención y que se titula, como pueden ver ahí, Antolina acelera en inteligencia artificial para detectar el estado de ánimo o el cansancio al volante. Es una noticia del diario El País que se publicó el 23 de junio del 2023. Y mientras les cuento un poco de qué se trata, les dejo esta imagen que es bastante representativa de la noticia. Y bueno, esta noticia habla sobre todo de que el fabricante de componentes para autos, Antolin, lanza el proyecto Genius, que tiene como objetivo desarrollar sistemas basados en inteligencia artificial que reconozcan los estados emocionales y cognitivos de los usuarios dentro de los autos, así como su estado de ánimo, confort y salud, mediante la utilización de estímulos externos como puede ser la iluminación, el sonido o los aromas. Y para definir los modelos cognitivos y estados emocionales, Antolín creó un equipo multidisciplinario con psicólogos, neurólogos y especialistas en procesamiento del lenguaje natural y en procesamiento de emociones. También una de las cosas que destaca esta noticia es que en esta etapa inicial, Antolín está construyendo un simulador para la investigación y el análisis de parámetros críticos y sistemas de monitorización, perdón, en el que se realizan las pruebas del estudio de correlación entre estímulos, estados cognitivos y datos biomédicos y fisiológicos. El simulador estará provisto de sensores que detectan el oxígeno en sangre, la actividad electrodérmica de la piel, el ritmo cardíaco, las pulsaciones o la actividad cerebral. Perdón. La idea es, por ejemplo, que los sensores puedan detectar que te estás por quedar dormido y así, por ejemplo, poder encender una iluminación específica que ayude a prevenirlo. Entonces, además de ser una noticia sumamente interesante y llamativa, es posible vincularla con algunos puntos que menciona Harari en el texto de Lecciones para el siglo XXI. Este autor menciona que muy pronto los algoritmos informáticos podrán aconsejarnos mejor que los sentimientos humanos. Es decir, que cuando la revolución de la biotecnología se fusione con la revolución de la infotecnología, producirá algoritmos de macrodatos que supervisarán y comprenderán nuestro sentimiento mucho mejor que nosotros mismos. Y entonces la autoridad pasará probablemente de los humanos a los ordenadores, las máquinas. Y es en esta situación que ya no vamos a ser nosotros quienes decidamos por nosotros mismos, sino que van a ser las máquinas quienes lo hagan por nosotros. Y esto es justamente lo que sucederá con este proyecto creado por Antonín que les conté recién. Estos sensores tendrán tantos datos biométricos de nosotros mismos que sabrán antes que nosotros si nos estamos por quedar dormidos, si estamos enojados, felices, frustrados, nerviosos, estresados o relajados, y en función de eso responderán con alguna solución que trate de mejorar la situación, como una iluminación específica que prevenga que nos quedemos dormidos, como les decía recién, o la circulación de un aroma de lavanda, por ejemplo, que ayude a relajarnos. Y esto a simple vista puede parecer un invento positivo y revolucionario, pero ¿qué riesgos y limitaciones existen al intentar reducir la complejidad de los seres humanos a través de modelos cognitivos y estados emocionales predefinidos por algoritmos? Y en caso de que haya un accidente, por ejemplo, ¿la culpa es del algoritmo que no nos interpretó de forma correcta o culpa nuestra por confiar en ese mismo algoritmo? Entonces me parece bastante controversial esta noticia e interesante para poder discutir un poco este tema de los algoritmos y la relación con nuestros sentimientos y nuestra toma de decisiones. No sé qué les pareció. Bueno, no sé si quieren comentar algo. Por mi parte creo que está muy interesante la noticia. Como todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y lo venimos hablando, eh, es como nos deja mucho para pensar, ¿no? En todas esas preguntas que te hacías. ¿Qué pasaría si funcionará el algoritmo? ¿No funcionará? ¿Qué repercusiones va a tener esto de acá a corto plazo? Porque la realidad es que esto ya está desarrollado y cada vez se acelera más lo que es la producción de este tipo de artefactos.
Así que me parece súper interesante. A mí me pareció también bastante interesante y más porque muchos de los accidentes que hay es porque o se duermen o están cansados o también porque están muy de mal humor, tipo. Y entonces, no sé, para las personas que viajan mucho tiempo, tienen pocas horas de dormir, estaría bueno. No sé si para el cotidiano, tipo el día a día, las personas, pero no sé, camioneros o personas así, eh, sería una buena opción. Bueno, si les parece, seguimos adelante. Cualquier cosa, si alguien más quiere opinar algo, me cortan. Belén, ¿te parece seguir con tu noticia? Dale, buenísimo. Bueno, la noticia que les traigo hoy, no se las puedo presentar por unos problemas técnicos, pero les comento, fue del artículo de Infobae, de la sección de ciencia, que el autor en realidad es desconocido, y fue publicado el 20 de junio de este año. Y se titula ¿Puede la inteligencia artificial cambiar las opiniones de las personas? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, leyendo esta noticia, inmediatamente lo relacioné con el libro de Tecnopersonas, Cómo las tecnologías nos transformaron, de Javier Echeverría, más específicamente en el capítulo que trabajamos hace algunos días, no sé si recuerdan, referido al tercer entorno y los señores del aire, los cuales manejaban las nubes y toda la información personal de cada usuario de las redes. La noticia comienza indicando que expertos de Estados Unidos, India, Alemania e Israel investigaron el modelo de GPT-3 y plantearon de qué manera esta herramienta puede incidir en cómo se forma el parecer de los humanos. La inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos que tiene entre sus bondades la posibilidad de procesar datos con celeridad y precisión. Uno de los modelos de inteligencia artificial más utilizados es este que les comentaba, el GPT, que está relacionado al uso de un transformador generativo preentrenado, generando información y comunicando en base a textos. Sin embargo, los alcances y los riesgos de esta tecnología aún están bajo el análisis de los expertos, ya que se trata de un avance relativamente nuevo. En ese sentido, recientemente, un estudio científico realizado por investigadores de Estados Unidos, Alemania, Israel e India planteó que el modelo GPT-3 puede influir en las opiniones de las personas en una escala desconocida. Bajo estos preceptos, los autores del trabajo postularon que los modelos de lenguajes grandes como GPT-3 se están convirtiendo cada vez más en parte de la comunicación humana. Producen un lenguaje similar al humano mediante la predicción iterativa de las próximas palabras probables en función de la secuencia de las palabras precedentes. La aplicación de esta herramienta como asistente de escritura, apoyo gramatical y traducción automática inyectan la salida de los modelos en los que la gente escribe y lee. Las arquitecturas de información, como el orden de las opciones presentadas, afectan el comportamiento de las personas. Es por esto que los investigadores decidieron realizar un experimento en el que convocaron a 1.506 participantes, los cuales debían escribir un texto sobre las redes sociales y sus beneficios con la ayuda de esta inteligencia artificial, el GPT-3, como un asistente de escritura. Luego de analizar los resultados, los expertos llamaron a monitorear y diseñar con cuidado estas herramientas. Naman, uno de los autores de este trabajo, acuñó el término de persuasión latente para referirse a esta influencia de la inteligencia artificial en las opiniones de las personas. Es posible que la persona ni siquiera sepa que está siendo influenciada. En el proceso de coescritura no siento que me estén persuadiendo, siento que estoy haciendo algo muy natural y orgánico. Estoy expresando mis propios pensamientos con cierta ayuda, advirtió en este comunicado. Y además sumó, nos apresuramos a implantar estos modelos de inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida, pero necesitamos comprender mejor sus implicancias. Además de aumentar la eficiencia y creatividad, podría haber otras consecuencias para los individuos y también para nuestra sociedad, cambios en el lenguaje y en las opiniones. El uso del GPT-3 afectó las opiniones expresadas en la escritura de los participantes y cambió las opiniones en una encuesta posterior que analizó un jurado independiente. Revelaron. Según los investigadores, el algoritmo de la inteligencia artificial podría tener sesgos que inclinen las opiniones a la hora de plasmar los textos. Las opiniones integradas en las tecnologías del lenguaje deben monitorearse y diseñarse con más cuidado, sugirieron los científicos. Luego Maurice Jacques, otro de los autores de esta investigación, apuntó,
Cuanto más poderosas se vuelven estas tecnologías y más profundamente se incrustan en el tejido social de nuestras sociedades, más cuidado deberíamos tener sobre cómo estamos gobernando los valores, prioridades y opiniones incorporadas a ellas. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede leer el pensamiento? Semanas atrás, un experimento realizado por especialistas de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, buscó responder a una incógnita latente en el ámbito: si la herramienta GPT puede leer el pensamiento de las personas y traducirlo en palabras. Utilizando un programa basado en la inteligencia artificial y particularmente en GPT-1, una computadora logró decodificar y describir la esencia de las historias en formato de audio que escucharon los participantes del estudio. Simplemente mirando sus resonancias magnéticas funcionales, pudieron predecirlo. Además, según estos resultados, que fueron publicados en la revista científica de Nature, este decodificador, denominado semántico, fue capaz de verbalizar lo que pensaban y observaban las personas. Los expertos utilizaron el programa GPT-1 y en este modelo de lenguaje desarrollado por el laboratorio de inteligencia artificial OpenAI, usa aprendizaje profundo para generar texto. En esta investigación lo entrenaron con imágenes de resonancia magnética funcional del cerebro de 3 personas a las que le hicieron oír 16 horas de audio de un podcast de New York Times y del programa The Moth Radio Hour, logrando hacer corresponder lo que veían con su presentación en la cabeza, o sea, la representación que tenían estas personas en su cabeza. La idea es que cuando volvían a oír otro texto, el sistema pudiera ir anticipándolo, basándose en los patrones de lo ya aprendido. El neurocientífico que dirigió el trabajo dijo: "Nos sorprendió un poco que funcione tan bien como lo hace. He estado trabajando en esto durante 15 años, así que fue impactante y emocionante cuando finalmente funcionó". Se trata del GPT original, no como el nuevo, y recopilaron 1 tonelada de datos que luego construyeron el modelo, que predice las respuestas cerebrales a las historias. El decodificador podría reconstruir el habla con una precisión asombrosa mientras las personas escuchaban una historia o incluso imaginaban una en silencio. Los sistemas de decodificación de idiomas anteriores requerían implantes quirúrgicos y colocar una serie de electrodos directamente en el cerebro de la persona. Pero este último avance plantea la posibilidad de nuevas formas de restaurar el habla en pacientes que luchan por comunicarse debido a un accidente cerebrovascular o una enfermedad de la neurona motora. Bien, luego de toda esta info que les tiré, después de haber leído todo esto y teniendo en cuenta lo visto con el filósofo que les comenté al principio de Echeverría, y además sumándole también, no sé si vieron en Netflix la película Nada es privado, que era uno de los recursos que teníamos, me surgieron un montón de interrogantes que las quiero compartir con ustedes para ir pensando un poco más en todo esto de la inteligencia artificial. Entonces me preguntaba: ¿la pereza y la búsqueda de vivir en un mundo perfecto con todo este desarrollo no estarán provocando lo opuesto? ¿Hasta dónde vamos a permitir que la tecnología actúe y decida por nosotros? ¿Hasta dónde vamos a permitir que sesgue nuestras opiniones y que nos amolde a algo que ni siquiera somos conscientes de lo que está sucediendo? ¿Somos los dueños de la tecnología o ella lo es de nosotros? Yo particularmente utilizo mucho el ChatGPT en mi día a día para distintas actividades, pero considero que lo uso de una forma moderada, siempre guiando las respuestas que quiero obtener del chat, pero quizás sin darme cuenta el chat me esté guiando hacia otro lado. No sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? Yo creo que es muy interesante la noticia que elegiste y la problemática que trajiste hoy a discusión, sobre todo la parte de este chat GPT que ahora está como en auge, que tiene como ese poder que dijiste de cambiar las opiniones de las personas. Y nada, es un poco también lo que habla Harari en su texto, que habla de que la autoridad pasa de ser de los humanos a los ordenadores, a las computadoras. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros perdemos esa libertad de opinión o de pensamiento? O sea, ¿dónde está el límite cuando nosotros perdemos de vista nuestros propios pensamientos y opiniones solo por algo más facilitado que sería una respuesta automática por chat GPT? Entonces me parece súper interesante todas las interrogantes que trajiste y esas son como las mías también para sumar a las tuyas, que nada, es un tema que está, como decía, en auge y que seguramente siga estando en la opinión pública.
Sí, tal cual. Bueno, o sea, trayendo un ejemplo re reciente que me pasó hoy, por ejemplo, estaba en programación y tenía un ejercicio que resolver y yo como que lo planteé de una determinada forma, pero no me estaba funcionando. O sea, el razonamiento venía bien, pero me estaba dando algunos errores. Se lo pregunté al chat GPT y me cambió totalmente la forma en que yo lo planteé. Y yo tipo, lo tomé como diciendo, ah, mira, está bueno. Y capaz que me estaba recambiando la forma de pensar, que como yo lo estaba pensando no estaba mal, pero vi otra que también funcionó y dije, mira, me quedo con esta. Y eso aplicado a todas las cosas, realmente no se puede estar cambiando la forma de pensar. Sí, bueno, por mi parte creo que también va un poco por ese lado, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a nosotros seguir pensando y buscándole la vuelta a las cosas sin recurrir rápidamente a esta herramienta que nos resuelve todo tipo de incógnitas, ¿no? Eso es lo que a mí más me llama la atención, sobre todo en las nuevas generaciones que me parece que lo tienen a la mano, ¿no? Está en la computadora, lo pueden estando tirados en la cama. Entonces es muy difícil saber qué ir adaptando a este tipo de tecnología. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Si no, sigo yo con mi noticia. Yo, y también con las nuevas generaciones, se llama Limitar el tiempo y otros consejos para evitar que tus hijos sean esclavos de la tecnología. Esta noticia la saqué del país.com y me parece que va un poco por la línea de lo que yo venía manifestando, ¿no? A lo largo del curso, de lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales. Sin duda que la inteligencia artificial se integra porque, como acabo de decir, la tenemos en el celular, ¿no? Esta noticia la relacioné con Entre Personas de Echeverría. Ya mismo el título nos habla de ser esclavos, y bueno, él habla de toda la alegoría de la caverna de Platón, de esos esclavos que ven sombras. Y bueno, y después tiene su parte también de la tecnología, que nos hace un poco como vivir otras realidades difíciles de realmente saber cómo son, ¿no? ¿De qué habla esta noticia? Bueno, dice que desde que estamos con un fácil acceso a todo lo que es la tecnología, vivimos casi las 24 horas conectados a los dispositivos. Eh, Muchas veces no somos conscientes y a veces sí, pero ya se nos genera un vicio. Y me anoté algunas cositas que me parecieron interesantes, que están buenos como tomar de esta noticia. Dice, si los utilizamos en exceso y sin ningún control, puede conllevar adicción, problemas asociados con el sueño, la visión, sedentarismo, baja autoestima. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Que hoy en día se ven mucho los influencers, ese autoestima muchas veces está condicionado por la cantidad de seguidores, la cantidad de me gusta, que es algo increíble, ¿no? Que algunos años atrás hubiese sido impensado algo así. Los niños, los adolescentes no están exentos de padecer estos problemas, de hecho van creciendo, desarrollándose, teniendo estos problemas, porque el mundo digital los va envolviendo poco a poco. Son muchos, una gran cantidad de ellos, los que pasan todo el tiempo conectados a Internet sin un control muchas veces de los padres, y esto para mí es importante. Está bueno que usen la herramienta, está bueno que se integren de esa manera porque todo el mundo las usa, pero también está bueno que tengan cierto control en cuanto a las cosas que miran, el tiempo que pasan, que termina siendo indispensable, y cuánto tiempo le prestan atención a la realidad, ¿no? Al día a día, a estudiar, a relacionarse cara a cara, que no deja de ser importante, ¿no? ¿Qué más producen? ¿Qué nos dice esta noticia? Produce el sentimiento de la inmediatez, provoca hiperestimulación, dificulta lo que es la tolerancia a la frustración, y hasta a veces se transforma en una golosina emocional, que eso me pareció excelente, ¿no? Porque hoy en día básicamente nuestro humor se regula por tener el celular cerca, saber qué está pasando y poder comunicarnos. Si bien nos ha dado una herramienta que es súper poderosa, ¿no? Porque podemos estar
bueno, como Alexandra, ¿no? Las veces pasadas, desde otro país, teniendo una clase en otra sintonía que nosotros, pero a su vez también se puede transformar en algo que no está nada bueno. Por eso es que elegí esta noticia y me parece que se relaciona con ese texto, ¿no? Porque somos en cierta forma, entre comillas, ¿no? Esclavos. Muchos hoy en día nacen viendo esas sombras a través del celular, a través de los videojuegos, ¿no? Hay niños que se pasan horas, horas y horas y se relacionan a través de los videojuegos y nunca llegan a conocer esa persona con la que, entre comillas, también pasan tanto tiempo. Así que bueno, mi opinión al respecto de esto es que sin duda es una gran herramienta, pero que tiene que ser controlado y que tiene que ser bien utilizada para poder convertirse en algo que aporte valor a nuestras vidas. Bueno, desde mi punto de vista, más o menos de mi profesión, todo lo que vos decías, Martín, era como ver a tipo, los efectos en los niños, que es impresionante todo eso de como necesitar de tener, que sea todo ya, no poder, les cuesta mucho como esperar su turno, esperar que, bueno, ahora no es el momento, no sé, de comer la merienda, sino que hay que hacer otra cosa, como que es todo ya rápido, instantáneo, y como que cada vez se les va dificultando mucho más eso. Y después lo otro de que como que no solo les genera como en como problemas en el comportamiento, sino también o sea, en el desarrollo biológico de ellos, tanto físico como, o sea, del sentido sedentario, sino también a nivel neurológico. Es impresionante cómo, o sea, cada vez van perdiendo más como conexiones neuronales por estar frente a una pantalla. Y bueno, después obviamente el tema de la vista, que también llegándolo a los adultos, estar tanto rato frente a una pantalla, después sacás la vista de la pantalla y es como que tenés que acomodar los ojos a la realidad y como, bueno, decir, bueno, no estoy viendo cosas en 3D y no en una pantalla con luces, sino que estoy viendo, no sé, un mueble o un árbol realmente en vivo e indirecto. Y me parece como que está, como decías, está muy bueno todas las cosas que nos dan, poder aprender, no sé, varios idiomas o distintas herramientas para aprender, pero como que también hay que usarlo como en su justa medida. Como que para mí es como un arma de doble filo, que está muy bueno, pero en el exceso, que me parece que hoy en día hay mucho exceso de eso, termina siendo peligroso, no tan positivo para el ser humano. Yo quería contar una anécdota bastante rapidito. Cuando dijiste que los niños por lo general ahora están creciendo con estas tecnologías, con la inteligencia artificial y ya como que están insertos en ese mundo, me acordé que hace 2 semanas o una, fui a un cumpleaños de un niño y me llamó mucho la atención las actividades que habían para hacer. Él cumplió 5 años y en vez de un pelotero o un futbolito que claramente había en el lugar de fiestas, había un lugar con las máscaras de inteligencia artificial donde jugaban a boxear o a carreras de auto, y había otro que claramente estaban con el Play, y otro además que era para recrearse y pintarse la cara, como siempre, como los cumpleaños que seguramente nosotros estamos acostumbrados. Y nada, y claramente estaban llenos los lugares de donde había tecnología, donde estaba la inteligencia artificial, y los demás estaban vacíos. A tal punto que la madre del cumpleaños tuvo que cerrar por un tiempo esos lugares para que los niños pudieran relacionarse entre sí y no dejar al cumpleañero solo en el pelotero o con los pocos niños que estaban jugando en la parte de abajo del salón. Así que nada, también capaz que es un poco responsabilidad nuestra, de los adultos, el darles al servicio de los niños este tipo de tecnologías, más aún en un cumpleaños, creo yo, que es cuando más tienen que sociabilizar entre ellos. Bueno, buenísimos los aportes, la verdad que
desde la experiencia está bueno lo que dijeron. Y bueno, en eso último de los cumpleaños, sin duda que es responsabilidad de los adultos, pero bueno, en cierta forma también hay como cierta presión, ¿no? ¿Quién quiere que su hijo tenga un cumpleaños solo en un pelotero y que todos se aburran y el niño la pase mal, ¿no? Entonces es como un tire y afloje difícil de vencer hoy en día, me parece. Bueno, ¿qué les parece si seguimos adelante? Micaela, ¿seguís con tu noticia? Sí, sigo. Bueno, yo también vi el documental que nos mandaron ver y hay una parte que un chico dice que para que su campaña funcione bien y su aplicación ande bien, tenía que poder manipular la mente de todos y como que destrozar la mente de todos para que esto funcione. Entonces, la noticia que elegí fue en base a eso, que es la inteligencia artificial general, que se llama Un vistazo a la siguiente frontera de la tecnología. Lo saqué de Canal Mutuo Media y es del 13 de mayo. ¿De qué se basa esto? Se basa en sí de la inteligencia artificial, como ya hemos hablado en muchas clases anteriores y ustedes lo presentaron, que nos permite optimizar procesos, predecir tendencias y resolver problemas complejos. En sí, la inteligencia artificial hoy en día se usa para todo, para manejar un auto, para diagnosticar enfermedades, pero se hace o hace una cosa o hace la otra, no la puede hacer las dos a la vez. Lo que tiene la inteligencia general, que es la otra, la que no está todavía, puede hacer distintas cosas a la vez. Como puede diagnosticar enfermedades, puede estar jugando al ajedrez, puede estar conduciendo un auto y lo que también tiene es que puede aprender. Puede estar en un lugar donde está aprendiendo de una materia, no sé. Pasa de ser ajedrecista a ingeniero, también de ser ingeniero a ser doctor, y lo que tiene es que tipo va aprendiendo. Entonces, sería capaz de encontrar cura a las enfermedades más difíciles y diseñar diferentes sociedades equitativas. Entonces, hubo una encuesta para ver cuándo va a salir esto. O sea, ¿será que sale? ¿Será que no? Y el 50% de los ingenieros que se basan en la inteligencia artificial dijeron que puede salir en 2061 años, y el otro 90% dijo en 100 años capaz que sale. Pero en sí esto se dio así porque más de 100 expertos dijeron que había que ponerle una pausa, un stop a tanta inteligencia artificial, porque las personas ya están empezando a colapsar, más bien porque empiezan a preguntarse ¿para qué estudio esto si va a haber una persona que me va a suplantar en el futuro? Más de 50 trabajos ya no, esas personas ya no trabajan ahí porque usan la inteligencia artificial. Entonces, por eso mismo es que ese tipo de tecnología no sale porque las personas como que van a empezar a colapsar y era como ya hablé anteriormente. La sociedad se va a empezar a pelear entre ella misma para poder ganar el puesto. Y hay una parte que dice mentes no humanas que podrían superarnos en inteligencia y potencialmente desplazarnos. Entonces ahí me hice muchas preguntas. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones humanas si ponele en nuestra clase tenemos a un robot con este tipo de inteligencia, que podemos hablar con él y todo, pero sería, no sé, yo lo encuentro algo muy difícil y muy que hoy no me pasaría, pero también me hice la pregunta, bueno, ¿para qué estoy estudiando ser ingeniera si en un futuro capaz que ni trabajo y lo único que hago es tipo coordinar algo? Así que bueno, esa fue mi noticia. Bueno, sí, vamos a tener un... porque, bueno, nada, somos personas, pensamos diferente, ojalá que siga siendo así, y bueno, ni que hablar que vale la pena todo este tipo de formación que se está inventando. Eh, Creo que se trancó Martín. Si querés, José, no sé si ahí se destranca, pero yo lo tengo retrancado. Si quieres, José, seguí con tu noticia. Si no, se nos corta el Zoom. Dale, bárbaro. Bueno, yo
elegí, o sea, elegí una noticia, pero después me llevó a una segunda noticia que está como un poco relacionada con la primera. La primera se titulaba Inteligencia Artificial, la paradoja de Moravec, que explica por qué los robots y la inteligencia artificial encuentran difíciles las cosas fáciles y fáciles las cosas difíciles. Las dos las saqué de BBC. Em, bueno, esta noticia lo que hablaba era de que cómo uno programa los robots que como para hacer cosas que el ser humano, como para hacer cosas que al ser humano le facilite. Y una de las cosas que planteaba es que ciertas cosas que capaz que al ser humano le resultan difíciles o le resulta mucho pensamiento, mucho razonamiento, al robot le termina siendo algo muy sencillo, como si fuese cortar una tijera, como para cualquier ser humano. Pero mientras que em, la actividad de atarse los cordones, agarrar algo del piso o, no sé, cosas bien simples que experimenta el ser humano, que puede lograr el ser humano, al robot, o sea, implicaba mucho desafío para quienes programan esos robots hacerlo. O sea, como que es muy difícil, todavía no se ha logrado que el robot pueda levantar algo del piso con la sencillez y la simpleza que lo hace un ser humano o atarse los cordones. O sea, como que todavía no han logrado lograr plasmar esas inteligencias simples en un robot. Y lo que decía Moravec, que es un profesor de la Universidad de Carnegie Mellon, no sé cómo pronunciarlo, de Estados Unidos, lo que decía era que, o sea, lo voy a citar textual, decía que es comparativamente fácil hacer que las computadoras muestren un rendimiento de nivel adulto en pruebas de inteligencia o jugando al ajedrez, pero difícil o imposible darles las habilidades de un niño de 1 año en lo que respecta a la percepción y la movilidad. Y bueno, entonces más o menos hablando de eso, de la percepción y movilidad, es que también dijeron que decía que es necesario que para que tenga una inteligencia humana el robot, necesitamos que tenga una anatomía humana, o sea, logre percibir y moverse como el ser humano. Y relacionado a eso, fue que encontré la segunda noticia que se titula Las asombrosas formas en que los robots y la inteligencia artificial pueden ayudar a los niños con autismo, también de la BBC, que lo que decía era que una madre compró un robot con todos sus ahorros y que esta madre tenía un hijo con autismo y que luego de intentar programar ese robot, cuando el robot habló, logró que el niño la mirara a los ojos, como diciendo, o sea, miró al robot y miró a su madre a los ojos como diciendo, tú hiciste esto. Y bueno, y ahí la madre decía que fue el momento más increíble de toda su vida, lograr que su hijo por primera vez la mirara a los ojos. Y bueno, como ver el otro lado también de esta inteligencia artificial que le permite a las familias de los niños con TEA y a los niños o personas con TEA poder relacionarse de una forma que antes no lo hacía. Pero lo que los, ¿cómo es? Investigadores decían era que no, esta inteligencia artificial no tiene que suplantar a la humana, sino que es una herramienta. O sea, que pasa a ser una herramienta para lograr esa interacción humana entre las personas con TEA y sus familiares, por ejemplo. Y por último, lo que decía era que lo que decía la madre, decía que para mí el verdadero milagro que trajo el robot fue encontrar nuevas formas de conectarme con mi hijo que no existían antes. En lugar de seguir sintiéndome impotente, cada vez más lejos de Juan, se llamaba el niño, encontré una forma de jugar con él, de comunicarnos. Y bueno, como ver todo lo bueno también que puede ayudar a otras personas que a veces no lo vemos en la diaria. Bueno, yo pienso lo mismo en que para muchas cosas sirve. Nosotros capaz que nos basamos más en la parte mala, pero lo que presentaste justamente está muy bueno. Así que bueno, no sé si quieren opinar algo más.
creo que todos pusimos puntos de vista muy diferentes y que aportaron lo bueno y lo malo, así que está bien. Bueno, Sí, nos vemos. nada. Ah, No, como Martín se trancó, damos cierre entonces al debate. Nada, y queda a nuestro lado seguir reflexionando sobre esto y seguir cuestionando y adaptándonos, ¿no? Para forjar el futuro que queremos y no el que nos lleve la inteligencia artificial. Así que nada, gracias chicas y Martín. Chao, chao. gracias. Gracias, Nos vemos. nos vemos.